Bienvenidos a un episodio más de Mitotes Místicos. El día de hoy traemos un tema muy interesante y la verdad vamos muy ad hoc a las fechas, ¿no? La locura decembrina. Sí, este tema se me ocurrió porque a mí me parece impresionante cómo la gente se vuelve loca en estas épocas, ¿no? Entonces se me hace muy curioso porque ni siquiera estamos festejando tradiciones que nos hacen comportarnos de ciertas maneras. Ni siquiera sabemos de dónde vienen, ni por qué, ni quién las adoptó, ni cuándo, ni cómo. Y no entendemos algo muy importante, ¿no? Que en estas fechas la gente tiende a la depresión. Sí. En invierno la gente tiende a la depresión. Históricamente ha sido una época muy difícil para la humanidad. Claro. Entonces, por eso todas estas tradiciones parten de ahí, ¿no? Que era una manera en que los gobiernos buscaban que la gente se animara y se preparara para el invierno, ¿no? Entonces, yéndonos más a un poquito más de dónde proviene todo esto proviene desde la cosecha. Porque tenemos que tomar en cuenta que más o menos en los 1900 la agricultura empieza a cambiar y ya empieza a haber más posibilidades de adquirir alimentos y todo esto, ¿no? Pero todavía si tú le preguntas a tus abuelos o si tuviste la fortuna de tener bisabuelos, ¿cómo eran las cosas antes? Antes había épocas en el año que no se conseguía todo en el pueblo donde vivían o en la ciudad donde vivían, ¿no? No era como ahorita que en cualquier época del año puedes conseguir todo. Entonces empiezan las festividades en la cosecha, más o menos a finales de septiembre y octubre. Empiezan a hacer las cosechas y a prepararse para el invierno y ahí empiezan las festividades desde ahí. Por eso tenemos el Halloween y tenemos Thanksgiving en esas épocas que eran precisamente para agradecer la cosecha y ya empezamos a hacer una fiesta, ¿no? Claro, sí. Y empezamos a ganar peso porque en el invierno, como no había la posibilidad de comer tanto y necesitamos engordar para aguantar el frío, ¿no? Para que el cuerpo produciera más carbohidratos, ¿no? Sí. Es interesante eso que dices porque ahorita me viene un pensamiento sobre las constelaciones familiares, de cómo yo sufría de esa parte de cómo el invierno te baja mucho el estado de ánimo, ¿no? Pero curiosamente, viéndolo desde las constelaciones familiares, ¿será que viene un impreso entre nuestra historia humana ya guardado en los genes que esta época es difícil? Sí, de hecho, yo por ejemplo que toda mi vida he sido de metabolismo lento. Yo no entendía eso que era el metabolismo lento y activo hasta ya de grande. Y entonces hace cuenta que mi cuerpo está en un estado permanente de no hay comida, ¿qué hacemos? Sí. Pues guárdala como grasa. Claro. Entonces la única manera de salir de eso es comiendo más. O sea, no comiendo más comida, comiendo más veces. O sea, come lo mismo, pero en vez de comer 3 veces al día, tienes que comer 4, 5, 6 veces. Cuidar que no sea mayor cantidad porque si no de todas formas vas a engordar, ¿no? Pero que sea la misma cantidad pero más veces para que el cuerpo diga, ya hay abundancia, vamos a quemarlo lo que sobra. Sí. Y es cuando bajas peso o por lo menos mantienes tu peso. Sí, está muy bueno, la neta, es muy bueno entender esto porque a veces nos sentimos mal porque comemos mucho en invierno, ¿no? Y yo tengo siempre adaptado esto en mi mente de que yo sé que voy a comer mucho en diciembre, pero no es porque coma por ansiedad o un trastorno, ¿no? Es porque realmente me da más hambre. O sea, tengo más hambre, me como más veces, ¿no? Y yo sé que en enero empieza un descenso de esto porque hay más sol, ¿no? Sí, y hay más disponibilidad de comida, pues porque todo el mundo trae esto ya como en la genética. Sí. O sea, y es lo que te digo, lo traemos, ni siquiera sabemos por qué. Y una vez que lo comprendemos, ya podemos manejarlo, pues como yo que hasta que ya más o menos comprendí mi cuerpo, pues ya puedo bajar de peso. Pues. Claro. Y aquí, pues avanzando, hay mucho de qué hablar. Lo vamos a condensar para que sea un capítulo fluido y digerible. Hay mucho simbolismo a través de los siglos en muchas culturas de este día 25 de diciembre, que es la fecha más importante de diciembre en el mundo, porque pues ya me imagino que cada cultura, aquí tenemos el 12, que se venera a la Virgen de Guadalupe, y aquí en México. Pero en general el 25 a través de los siglos ha sido una fecha muy importante de distintas culturas, ¿no? Sí, aquí partimos de que los romanos adoptaron el culto a Mitra, que era el culto a Dios Sol. Y Mitra nació el 25 de diciembre, ¿no? Entonces cuando hacen en cambio los romanos con el catolicismo, Constantino adapta todas estas cuestiones del culto al sol, las adapta al catolicismo, ¿no? Por eso si tú vas a una misa católica, tú ves que ahí en medio tiene un simbolismo del sol muy obvio, ¿no? Que lo levanta el padre y todo, ¿no? Sí. O sea, porque está adaptado para facilitar el cambio en el Imperio Romano, ¿no?
Entonces, eso es en el catolicismo. Si tú te fijas en otras religiones cristianas, no tienen eso. Claro. Entonces, por eso también cambia la fecha de descanso del Sabbat, lo cambia el domingo, que es el día del sol. Igualmente cambia la fecha de nacimiento de Jesús, que históricamente no sabemos cuándo fue. Y no sabemos tampoco en qué año fue, porque hay diferentes fuentes que dicen diversas cosas, ¿no? Por ejemplo, una conjunción entre Júpiter y Venus que pudiera haber sido la estrella de Belén, que sucedió 7 años antes, creo, si no me equivoco. También un astrólogo chino dijo que pasó un cometa como 5 años antes de que naciera Jesucristo, ¿no? O de la fecha que tenemos en que nació Jesucristo, ¿no? Pero lo más importante es que había un censo, que el emperador romano mandó a hacer un censo. Entonces ya nomás con eso sabemos que muy seguramente no fue en invierno, porque como te acabo de comentar, los inviernos eran muy duros y la gente se moría. Entonces poner un censo en invierno era matar a la gente. Claro. Y si lo que estás haciendo es quererlos contar, ¿para qué nos matas? O sea, exactamente. Aparte del simbolismo de nacimiento de Jesús, que había animales. Entonces, si era en invierno, y seguramente no iba a haber pastores con las ovejas pastando, y no iban a llevar a sus animales, ¿no? Sí, no había alimento, como comentabas. Y que aquí lo interesante es que hay mucho simbolismo en esas fechas y vamos a abordar lo que realmente es la Navidad actual y cuál es el simbolismo esotérico. Para empezar, pues el 25 se relaciona al solsticio de invierno, ¿no? Que es cuando la noche más larga, cuando hay menos luz en la Tierra. Y a partir de ese día, que eso se puede hacer entre el 21 y el 25 de diciembre, y a partir de ese día, como me lo platicabas hace rato, porque yo no lo tenía tan asentado como tú, empieza a haber más luz, ¿no? Sí, si tú te das cuenta, el solsticio de verano es el día que más luz hay. Y a partir de ahí empieza a haber cada día menos luz, minutos, hasta que se hacen horas, ¿no? Y llegamos al solsticio de invierno, 6 meses después, que es el día más oscuro del año. Y a partir de ahí empieza a haber poquita más luz. Entonces en la mitología lo ven como, el sol, aquí es donde muere, renace y empieza a ganar terreno. Sí. Venía de perder terreno, ahora empieza a ganar terreno. Sí. Entonces por eso lo veían como el sol invicto, ¿no? La victoria del sol. Sí, y miren el programa pasado, ahí hablamos un poco del sol y la importancia que tiene para los seres humanos, que es fundamental, ¿no? El sol es fundamento de vida. Y de ahí vamos a el árbol de la vida o el árbol de Navidad, fuera de lo de Yule, que la celebración está nórdica. Yo creo que un simbolismo que tiene, que se maneja en la parte esotérica del arbolito de Navidad y relacionado a esta etapa del nacimiento del sol y de Cristo, es una espiral que conecta la tierra, el inframundo y el cielo, ¿no? Lo podemos relacionar con el cauceo de Mercurio, lo podemos relacionar con la Kundalini, es lo mismo, y es interesante esa conjunción, y es es una etapa a llegar a ser el Cristo, ¿no? Ese viaje por la espiral. Sí, nosotros sabemos que los nórdicos pues tenían mucha simbología y mucho misticismo, pero también es curioso que también es una preparación para invierno, ¿no? Ellos lo que hacían es que adornaban los árboles de Yule, que representaban a Yggdrasil, ¿no? Entonces los adornaban y todo, y de ahí viene el pino de Navidad, que no tiene nada que ver con el catolicismo ni con Jesucristo. Eso es una cuestión nórdica que yo creo que se adoptó cuando los vikingos, o sea, las mujeres de los vikingos les dijeron, vamos a ser católicos o cristianos, y valieron madres y hicieron católicos y cristianos. Sí. Entonces, de ahí viene, pero era una preparación. Entonces hacían un sacrificio a Thor, le sacrificaron un chivito, adornaban los árboles, y esos mismos árboles eran los que cortaban y metían a su casa para prepararse para el invierno, para tener madera, ¿no? Qué curioso, ¿no? ¿Qué tanto abrazaban a sus símbolos? Entonces eran los símbolos que les iban a permitir sobrevivir, y les daban esta cuestión de que era el árbol de la vida y cómo conectaba los mundos, como tú dices. Sí. Pero obviamente lo estoy manejando en todos los niveles. En el nivel más básico, que es la supervivencia, y en el nivel espiritual, que es la enseñanza acerca de cómo pudiera ser el mundo esotérico, el mundo de los espíritus. Claro. Y de ahí vamos a darles un poco el simbolismo del nacimiento de Jesús, que ese me encantó a mí cuando lo estábamos investigando, y le encuentro muchísimo simbolismo en la realidad. Esto parte de ¿qué? De que todo las historias que contamos como humanos parten del autoconocimiento. ¿Por qué? Porque nunca está separado la palabra del autoconocimiento. Siempre vemos cómo somos. Entonces,
curiosamente, este libro tan largo y tan venerado y que ha causado tanta discordia en el planeta, tiene muchas historias que son reflejos de los humanos de esa era, ¿no? Y aquí, pues recordemos, Jesús nació en un pesebre, estaba rodeado de animales, y aquí el simbolismo del pesebre lo podemos ver como el mundo material o como el cuerpo físico, ¿no? Me encantó esto porque es cuando llega a Jesús, se enciende la chispa divina, ¿no? Ya empieza un ánima en el cuerpo, ¿no? Y esto no es exclusivo de Jesús, esto es la vida de cualquier persona aquí en la tierra, ¿no? Y los animales simbolizan el instinto, que pues en la parte sexual simbolizan el hambre, simbolizan todo lo que la ira, todas estas partes que no son incontrolables a lo mejor en un cierto punto, hasta que subimos en la espiral y nos damos cuenta que todo esto es controlable y es manejable a través de nuestra conciencia. Es que esto lo ves como así vilmente el nacimiento de un bebé, ¿no? O sea, el bebé necesita comida, necesita ir al baño, necesita dormir. Sí. Nada más. Y poco a poco va aprendiendo, va viendo las cosas, va escuchando y poco a poco va desarrollando su conciencia ahí, ¿no? Pero básicamente sus necesidades primitivas son animales y es lo que necesita para sobrevivir y se acabó, ¿no? Claro. Entonces es precisamente tú como dices, cómo nace un bebé y cómo va desarrollando esa conciencia poco a poco hasta que ya empieza a hablar, empieza a caminar, empieza todo eso. Pero al principio lo único que conoce son los instintos. Sí. Y es normal, es una etapa que vivimos todos, la seguimos viviendo hasta cierto punto porque nunca dejan de estar ahí los animales. Nunca dejan de estar de ahí los animales, exactamente, o nuestro lado animal, porque recordemos que seguimos siendo animales. Hemos evolucionado para ser, a través de la antropogénesis se creó estos seres que caminamos en dos patas, en dos piernas, pero eso no quiere decir que dejemos de ser animales, ¿no? Entonces estamos regidos hasta cierto punto por los instintos, y si no los tuviéramos y si los negamos, estaríamos negando que haya guerras, estaríamos negando que haya estos pleitos que hay actualmente. Entonces todo esto es realmente la búsqueda de poder, la búsqueda de control, la búsqueda económica. Están atendiendo completamente a los instintos, al miedo, a la ira, al egoísmo, a la hipocresía y a muchísimas otras cosas que podemos llegar a sentir, que cuando no son controlables pasa lo que estamos viviendo actualmente en la Tierra. Curioso también que si avanzamos a la estrella de Belén, que como ya lo dijo Leo, no sabemos si era una estrella o era la unión de planetas y que se hizo algo súper brilloso que lo vieron en ese momento, que hay muchas teorías, ¿no? Eso sí lo pueden buscar y hay muchísimas, en YouTube van a encontrar muchos videos sobre eso, pero aquí se maneja como el ojo que todo lo ve, o el guía interno, y ese ojo que todo lo ve, pues tiene muchísimo simbolismo. Lo van a encontrar con los egipcios, que tiene ese mismo simbolismo, lo van a encontrar en los billetes de dólar, que también es el ojo de la providencia, pero es muy relacionado con este guía interno a que las cosas se hagan bien y vayan por un buen fin para todo el mundo. Yo lo he visto en iglesias aquí en México. ¿Sí? En catedrales. Yo no lo he visto. En Guadalajara hay un catedral, no me acuerdo cómo se llama. Me da a pensar cosas que no puedo decir en este momento porque hay mucho estudio detrás y tendríamos que hacer muchas relaciones, pero qué interesante, está interesante eso. Ay, ahorita me recuerda, lo investigo, le ponemos aquí en cuál está. Ok, perfecto. Y luego si avanzamos a los 3 Reyes Magos, el oro simbolizaba la perfección espiritual. Recordemos que los alquimistas miraban la transformación del plomo al oro como un proceso de mejoramiento interno o de autoconocimiento para llegar a dominarnos. ¿Qué dominamos? Esos instintos, esos animales que vemos, y los usamos a nuestro antojo. No quiere decir que voy a enojarme con todo el mundo, quiere decir que cuando yo esté en una situación de peligro en la que yo tenga que sacar una fuerza más allá de la que tengo para poder proteger a mi familia o a mí mismo, tiene que salir algo emanado a través de mi conciencia y de mi decisión, de mi voluntad, no en automático. A veces sale en automático y nos protege, pero el chiste es que no nos domine, sino que sea simplemente para usarlo en momentos de peligro, de necesidad muy, muy precaria. Sí, dominar la materia, pues, o sea, la materia está ahí por algo y la usas a tu favor, pues. Así es. Pero no dejas que te domine. El incienso es la purificación del alma, ¿no? Que sí. Es este proceso constante de estarse purificando uno mismo, aprendiendo cosas nuevas, buscando librarse de todos estos aspectos negativos que nos dominan. Y la mirra, pues, es la muerte y resurrección. Sí. Que como siempre decimos es... siempre queremos ver a la muerte como un fin, pero realmente no lo es. Ya tuvimos un programa sobre eso. La muerte simplemente es un escalón para seguir avanzando en nuestro camino espiritual. Y les vuelvo a recomendar la película de Nuestro Hogar. Me encanta la manera en la que lo ejemplifica y creo que es interesante. Pero sin ir a un punto de una muerte física y una trascendencia
espiritual o del alma, recordemos que la muerte que debemos de tener a los pecados, ¿no? Y pecado, quitando todo lo católico, a perdernos, a caer en errores, a perder los propósitos que tenemos, a quedar estancados en situaciones de culpa, a cosas que nos detienen, cosas que nos separan de nuestro camino. Y es interesante verlo de esta manera porque si nos planteamos que nosotros tenemos un objetivo de vida, y como lo decimos, el que cada quien tenga, quedarnos estancados en estas emociones y no dejarlas morir para seguir naciendo estas emociones buenas que nos motivan, que nos llenan de voluntad, pues no estamos cumpliendo con el propósito, que es precisamente el pecado. Pues no más que en la iglesia, pues te lo venden como una culpa y como que estás haciendo las cosas muy mal y que te tienes que arrepentir. No, obsérvalo y ya no lo repitas y se acabó. O sea, no tienes por qué ir a contarle tus cosas a alguien que no ha vivido tu vida, ¿no? Sí, o sea, tú nomás corrígete y ya. Exactamente. O sea, no tienes por qué martirizarte por eso. Así es. Entonces, interesante, ¿no? También esta cuestión de que el ego muere y revive. Sí. Entonces, porque las religiones precristianas manejaban que tenías que matar el ego, ¿no? Sí. Y era el enemigo y era ¿cómo le llamaban ellos? El demiurgo. El demiurgo. Y realmente pues siempre, si lo matas va a revivir. Sí. Entonces, si lo matas nomás quiere decir que lo dominaste, pero siempre lo vas a necesitar. No lo trascendiste. Y aquí eso es lo importante. Eso es muy cierto lo que se le hoy, lo estuve reflexionando, el cómo al principio cuando uno empieza a investigar y si te confundes, como a mí me pasó en algún momento, no sé si te pasó a ti, esto porque tú tienes más tiempo viviendo con la vida más espiritual y yo no. Pero el hecho de creer que el ego no era necesario, el ego es súper necesario. La diferencia es que el ego es como un potro desbocado y de repente lo empezamos a jalarle las riendas, le empezamos a jalar las riendas y lo hacemos funcional a nuestro favor y al favor de los que nos rodean, ¿no? Porque esto, recordemos que una persona ególatra o narcisista o en borderline, pues realmente nomás le importa el mismo y si se lleva entre las patas a todo mundo no le importa. Sí, pues es que es trascender ese estado, ¿no? La pregunta es si yo he batallado con eso, no sé. No, me refiero yo al hecho de no batear con el ego. Todos batemos con el ego, aunque digamos que no, ¿no? Sí, pero la etapa de si lo tengo que eliminar o no. Ajá, exacto. Si llegaste a pensar que se tenía que eliminar o realmente era una herramienta como lo vemos hoy, ¿no? O sea, lo llegué a pensar cuando estaba estudiando con los gnósticos de Samael. Sí, yo igual. Pero nada más lo llegué a pensar, nunca me convenció Samael en ese aspecto. Sí, no. Digo, bueno, no teníamos yo creo que el bagaje todavía para entenderlo. Pero nunca me atreví a decir que estaba equivocado, pero nunca me convenció. Entonces, no creo que haya batallado con eso, porque siempre he dicho, bueno, pues si el objetivo es eliminarlo, pues ¿para qué lo tengo? Es que eso lo pueden ver en una meditación muy profunda, cuando realmente el ego se apaga y entramos a un estado de plena conciencia, que si no lo tuviéramos, no estuviéramos unidos a la Tierra. O sea, realmente podríamos, o sea, es muy fácil, si pudiéramos estar en un estado que sería como un estado de contemplativo y estar flotando en el universo, ¿para qué vives, no? Entonces, ¿dónde está el aprendizaje? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué es lo que te hace querer estar aquí? Y yo creo que eso es lo interesante del ego. No te puedes separar porque le da cohesión a tu vida en la Tierra, la vida material. Y si te dicen lo contrario, pues está cañón. Digo, no quiere decir que nosotros éramos súper sabios, pero en nuestro estudio, a mí sí me daba de entender eso. Una meditación, tú te vas, te desconectas completamente del ego, y más con las medicinas ancestrales, los que han tenido oportunidad, pero con la pura meditación se puede. Y se siente muy bonito y estamos flotando y estamos viviendo una vida muy chingona y realmente no importa el cuerpo, o sea, pierde completamente la importancia del cuerpo. Pero, pues, al fin y al cabo tenemos que volver, ¿no? Tenemos que volver a la Tierra y creo que este mes que se celebra la Navidad, que para mí, pues a mí me tiene muchos recuerdos, quitando el consumismo, porque realmente, pues sí, es un mes consumista, pero es bonito que un mes nos preocupemos entre todos. Ojalá si fuera todo el año, ¿no? Pero estaríamos desfalcados también, ¿no? Entonces debe haber un orden que yo creo que humanamente a través de los siglos venideros que no nos van a tocar a nosotros, a lo mejor en este cuerpo, a lo mejor en otro sí, o en otra cultura, otro idioma, ¿no? Es interesante ver cómo va a evolucionar esto y cómo sería bueno que permeara el año completo. Pero bueno, en fin, al fin y al cabo, a mí me sigue trayendo muy buenos recuerdos estas fechas. Recuerdos de unión familiar, recuerdos de comidas muy buenas, de muy buenas experiencias. Entonces, es importante cada quien darle su significado. Si tú no crees en la parte, pues,
cristiana católica, que es la que maneja esta simbología de Jesús y esto, pues dale tu significado. Aprovecha que estás con tu familia unida y promueve que no haya envidia, promueve que haya unión familiar, que haya amor entre la familia, porque realmente a veces, como dicen, la tía que va a criticar y que los pelea por los terrenos, a mí ya la verdad a mí no me da risa eso, o sea, que usen estas flechas como para ejemplificar que es pleitos por los terrenos, que sí pasa. ¿Pasó? A mí no, pero sí me ha tocado oír muchas historias y cercanas, ¿no? A mí afortunadamente nunca me pasó eso. No. Entonces, no. Pues siempre lo he visto muy externo, pero lo veo muy seguido como que sí pasa mucho. El ego. Acuérdate que el ego, hay gente que sí se deja dominar por... Realmente pues lo material es efímero y recordemos que no nos llevamos nada. Entonces, el separarnos o pelearnos por bienes materiales y más en estas fechas de recogimiento y de reflexión que nos llevan a poder entrar en estados... De hecho, en Navidad hace unos años, que creo que sí lo llegué a platicar, que yo me dio COVID, ¿no? Ya llevo 2 diciembre yo que me da COVID. No pude festejar. Ya van 2 que no puedo festejar Navidad. Y me quedé encerrado exactamente en el set donde estamos grabando ahorita. Entonces, del 24 para el 25, a las 11 de la noche, yo empecé a meditar y paré a la 1 de la mañana. No sé si fue la energía que había alrededor, si lo quieren ver así, si fue mi estado mental en el que yo me induje a través de la experiencia, a través de la idea de las fechas, o mi apertura, no lo sé, pero ha sido una de las meditaciones más chingonas que he tenido en mi vida, más bonitas. Tiene mucho que ver el estado en que está la gente alrededor. Pues. O sea, pues sí, es que es como lo comentas, ¿no? O sea, y es precisamente el objetivo de este programa, es recordar para qué festejamos. Claro. Para qué hacemos todo esto, por qué, de dónde viene. O sea, no son tradiciones que son nada más de ahorita y no eran nada más porque sí, pues sí. Tenían un motivo de supervivencia de la humanidad y tenían un motivo de la necesidad de subir, ahora sí que la dopamina y la serotonina en la humanidad, porque en estas épocas baja, pues. Precisamente como lo comentamos, baja el sol, baja la producción de vitamina D, baja la producción de serotonina, baja la producción de dopamina. ¿Con qué produces dopamina? Con comida deliciosa. Así es. Los banquetes. Estar en la familia produce serotonina. Entonces, es para que eleves tu ánimo, tu estado de ánimo y no caigas en estas depresiones propias de este temporal, ¿no? Claro. Entonces, y como tú lo comentas, pues es época de reflexión. Ya no estamos en esas épocas donde todo el mundo se moría, pues. O sea, la tasa de mortalidad ya bajó del 20%, perdón, en estas épocas. Bajó hasta el 8, si no me equivoco. Entonces, entre el 8 y el 12. Entonces menos de la mitad. Y ya no batallamos tantos como antes. Entonces es importante darle ese enfoque a por qué estas épocas las cosas suceden como suceden. Y darse cuenta que hay mucha gente allá afuera que se vuelve loca en estas épocas, pero por el condicionamiento social, pues. Claro, exactamente. Y se les olvida precisamente que son épocas de guardar para estar bien anímicamente, pues. Sí, exactamente. Y hay que nutrirnos entre nosotros mismos, ¿no? Y eso sin albur, porque luego no falta. Sí, no falta el cabrón que se le ocurre, ¿no? Pero sí no es al azar que en estas fechas tan difíciles que ha afrontado la humanidad a través de su historia, pues se busque la unidad, ¿no? Y yo recuerdo mucho la parte de... Llegaban toda la familia el 15 y se iban el 5. Y entonces era vernos todos los días y carnes asadas y fiestas y esto. Cosas que ahorita ya no pasan, porque pues ya faltan muchos que en ese momento estaban. Entonces, estas reflexiones para que ustedes aprovechen a los que están, aunque sean 5, aunque sean 3, aunque sean 10, aunque sean 20 o los que sean. Y créanme que pues en algún momento no van a estar. Entonces es fecha de reflexión, de estar unidos y dejen las cosas materiales para otros momentos y realmente pues el ego es la que las quiere. Pónganse a reflexionar realmente qué miedo tienen, para qué quieren esas cosas. Y realmente es miedo, no es otra cosa más que miedo, envidia, orgullo, vanidad. Exactamente. Entonces hay muchos pecados capitales implícitos en eso, la soberbia. Entonces creo que esta fecha es completamente para tratar de hacer las paces con eso, o sea, como dice John, enfrentar a tu sombra y soltarnos y ser realmente lo que somos, ¿no? Sí, en esta época la gula está permitida, entonces no es pecado. Y de perdida que de los 7 peca con uno nada más, que es la gula. Hay que comer rico, hay que comer hasta llenar y sentirnos a gusto. Y pues yo no diría que hagan
la dieta en enero, porque háganla cuando se les dé su gana. No se pongan fechas ni tiempos, porque eso son puras pendejadas. O sea, realmente no tiene por qué uno condicionarse a que cuando empiece enero y luego sentirnos mal, como me decías hace rato, que lo estábamos estudiando. Sí, de hecho, dato curioso, el Blue Monday es el tercer lunes después de Navidad, si no me equivoco. Entonces, se considera el día más triste del año porque ya pasó Navidad, ya pasó toda la fiesta decembrina. No has cumplido con tus metas de año nuevo. Sí. Debes dinero que te gastaste en Navidad. Todo esto, entonces, estadísticamente parece que sí es un día muy difícil para la población y hay situaciones ahí muy difíciles que mucha gente tiene que sobrellevar. Precisamente porque no supieron medirse bien no se prepararon bien para el invierno y ya están sufriendo las consecuencias en la tercera semana de invierno. Siempre estamos sufriendo lo mismo, ¿no? Es que qué interesante esto y yo creo que pues con lo que acaba de decir Leo ya estamos ahorita muy encaminados, ya es la próxima semana, pero mesúrense, nada más hay que mesurarnos. Digo, hagan lo que quieran, ¿no? Qué chingados, ¿no? La neta. Sí, pero si se empiezan a sentir mal, si se empiezan a sentir tristes, sepan que es normal. Pues. Sí. Es normal por la época. Acérquense a sus seres queridos, vayan con psicólogo, hagan lo que tengan que hacer, vayan a hacer ejercicio. Pero sepan que es normal, pues, o sea, en estas épocas siempre pasa y no es nada fuera de lo común. Claro. Y pues, ¿hay algo más que agregar? No, ¿va? Pues este episodio muy probablemente la otra semana también va a haber, ¿no? Pero este es uno antes de Navidad porque lo que sigue yo creo que va a salir después. Y les queremos agradecer por este casi año que tenemos en el canal. Por fin llegamos arriba a los 1000, ya llevamos 1100 suscriptores. Y ya por fin estamos monetizando, que no es el objetivo principal, pero pues se ha hecho una inversión grande a través de este año en equipo y en cosas que pues los dos trabajamos, no nos dedicamos a esto, no somos influencers ni mucho menos, y yo creo que se nota, pero queríamos hacer un proyecto que nació de nuestras conversaciones que teníamos Leo y yo y otros amigos que nos juntamos a platicar, a filosofar, para poder que cosas que realmente sí llegábamos a conclusiones interesantes o investigábamos temas que nos hacían que nos volara la cabeza y que nos siguen volando la cabeza temas. Yo ahorita estoy en esa etapa otra vez, de repente se nos apaga la lumbre, pero empezamos a estudiar otra vez y hay tanta información y hay tantas cosas que ignoramos que créanme que lo que les decimos aquí es muy poco de lo que podemos vislumbrar a veces, ¿no? Entonces, poco a poco, capítulo a capítulo, semana a semana, les vamos dejando un poquito de lo que podemos encontrar a través de nuestros estudios, la lectura, también vemos videos en YouTube, también nos escuchamos podcasts, no crean que se nos la pasamos leyendo todo el día, audiolibros, yo consumo mucho audiolibro, y esas ideas que se desprenden, pues es parte de compartir un poco de lo que somos nosotros, y de que ustedes se interesen, no en seguirnos rigurosamente, sino en investigar por su cuenta, ¿no? Sí, en investigar todos esos temas, saber por qué hacemos lo que hacemos más que nada, ¿no? O sea, exactamente. Por ejemplo, ahorita nos dijimos un montón de culturas que también festejan estas fechas, ¿no? O sea, no es nada más los nórdicos y los europeos, hay en China, creo que aquí en América también hay un festejo y es por lo mismo, ¿no? O sea, sí. La época lo necesitaba y los gobernantes hicieron que se festejara. Claro. Y pues sin más que agregar, les vuelvo a dar las gracias, les damos las gracias a los dos. Y pues los invitamos a darle like, a compartir, a suscribirse a este video. Nos ayuda mucho, ahora sí créanme que nos ayuda mucho para poder irle dando un orden a esto y continuar con este proyecto y tener mejores instalaciones, tener un mejor equipo, mejores cámaras, etc. Y pues llevar mejor contenido para ustedes. Ya vamos a tener un poco más de tiempo para estarnos dedicando más al canal, que era algo que yo no tenía por mis obligaciones en mi trabajo, y Leo también. Entonces ahorita se han movido las cosas interesantes y les vamos a traer mejor contenido. Les agradezco a los que se suscriben, le dan like y comparten el video y nos vemos en el siguiente video, ¿no? Amor y paz. Bye.